con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vengamos en palabras de oración en esta hora. Amado Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, venimos presentando, Padre de Gloria, esta bendita palabra, Padre Santo. Yo vengo presentando, Padre Santo, esta palabra, Padre, que tú has traído en esta hora, Padre de Gloria, creyendo, Padre Santo, que algo tú nos vas a enseñar en esta noche, Padre bendito. Aquí está nuestra vida delante de ti, Padre de Gloria. Aquí estamos delante de tu santa presencia, Padre amado, creyéndote, Padre Santo, que tú vengas, Padre mío, en esta hora ministrando nuestros pensamientos, nuestros corazones, Padre de Gloria. Todo lo que hay en nosotros, Padre, tú ya lo conoces. Todo lo que estamos pensando, tú ya lo vienes escudriñando, Padre de Gloria. Lo que hay en nuestro corazón, usted lo conoce, Padre mío. No hay nada oculto, Padre, aquí en la tierra que en el cielo, Padre. Usted no lo sepa, Padre de Gloria. En esta hora, en la luz de su santa y bendita palabra, Padre mío, pedimos que tú administres nuestra vida, que nos enseñes, Padre, que nos instruyas cada día más, Padre de Gloria, para caminar en obediencia a lo que te agrada a ti, Padre Santo, con el poder de su santa palabra, Padre de Gloria. Venga usted, Padre mío, tomando este pueblo, esta palabra, Padre de Gloria. Venga usted, Padre mío, dándome el entendimiento, el conocimiento, Padre mío, para dar su palabra conforme sea su Santo Espíritu, Padre de Gloria. No lo que yo quiera hablar, sino lo que tu Santo Espíritu ponga sobre mis labios, Padre de Gloria. Unja mi vida, Padre. Limpia los vientos, limpia la atmósfera, Padre. Limpia los pensamientos en este lugar, Padre de Gloria. Que nos conectemos contigo en esta noche, Padre Santo, con el poder de su santa palabra, Padre de Gloria. Oh, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así, hermanos, como les decía, bajo el tema Dios saca a la luz lo oculto. Bendita es la palabra del Señor, amados hermanos. Vemos que a través de este pasaje, iglesia del Señor, habla, hermanos, de 2 personajes, de un matrimonio, de un esposo y de una esposa, hermanos, que habían llegado a un acuerdo mutuo, iglesia del Señor. Dice, hermanos, que ellos poseían una heredad y que aquella heredad ellos la iban a vender. Aquella heredad venía a ser una propiedad, un terreno, hermanos, que posiblemente ellos habían heredado por alguien, algún familiar, ¿verdad?, de ellos. Sabe, iglesia del Señor, que, hermanos, la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, hermanos, ellos tenían un acuerdo que todos los bienes, que todas las riquezas, que todo lo que tuvieran, hermanos, se compartiera entre los más necesitados,
que nadie se quedara, ¿verdad? Que nadie tuviera más, que hubiera una igualdad, que no hubiera una desigualdad, que no hubiera, hermano, una avaricia, que no entrara nada de eso, iglesia del Señor. Es por eso, mi hermano, que dice la palabra, que aquel hermano les enseñaba a la gente de que fueran dadivosas, de que su alma, iglesia del Señor, no, hermanos, hubiera aquella avaricia de negarse, sino que se desprendieran de lo que pudieran tener, que se desprendieran de aquellos bienes materiales o de aquel dinero que tuvieran. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia habían personas necesitadas, habían personas que necesitaban que se les ayudara, y a través de aquellas heredades, hermanos, a través de lo que muchos podían poseer, y lo presentaba para que los apóstoles, hermanos, para que Pedro repartiera conforme fuera la necesidad que hubiera en aquella iglesia, en aquellos tiempos, hermanos. Pero dice la bendita palabra que, hermano, vino Ananías con Zafira. Ellos tomaron la decisión que al vender aquella heredad, ellos no entregarían, hermanos, completamente lo que les habían dado, sino que ellos sustraerían, dice la palabra, iban a sustraer cierta cantidad. Ellos iban a tomar una cierta cantidad de aquella heredad por lo que les habían pagado. Ellos le querían robar, hermanos, una parte de la bendición a los más necesitados de lo que había en aquella iglesia. Ellos tomaron aquella mala decisión, iglesia del Señor, hermanos, y ellos llegaron a un mutuo acuerdo, porque eran un matrimonio, iglesia del Señor. Y dice, hermanos, que ellos acordaron, mira, Ananías le empezó a decir a Zafira, vamos a tomar una porción de ese dinero, pero no lo vamos a entregar todo. Y dice, hermano, que en aquella ocasión, iglesia del Señor, mientras ellos, hermanos, tomaron aquella decisión, ya Dios le había revelado a Pedro lo que Ananías y Zafira iban a hacer. Ya Dios, hermano, había revelado. Ya el don de ciencia Pedro lo tenía, porque sin él decirle, ya Pedro ya sabía lo que ellos habían hecho, iglesia del Señor, de cómo ellos se querían burlar del Espíritu Santo, de cómo ellos querían engañar a Pedro, hermano. Pero dice la bendita palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, iglesia del Señor. Dios no va a ser engañado. Podemos engañar al hombre, al hermano, a la hermana, pero a Dios no. El Espíritu Santo va a sacar lo escondido, lo oculto, hermano, lo que hacemos a escondida, iglesia del Señor. Hermano, dice la bendita palabra del Señor que Pedro le empezó a decir, hermano, Ananías, ¿por qué le diste cabida? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón y entrara a la mentira y robara una parte de la heredad? Sabe que no me está mintiendo a mí, sino está mintiéndole al Espíritu Santo. Y tú sustrajiste una parte del precio de la heredad. Tú no me estás engañando a mí. A Pedro no lo estaba engañando, al Espíritu Santo no lo estaba engañando, porque ya el Padre Celestial sabía lo que ellos habían hecho, sabía lo que ellos estaban tramando, iglesia del Señor. Pero hermanos, ¿qué pasó? Si ellos eran uno más, si ellos eran unos creyentes que estaban dentro de la iglesia, pero mira cómo el enemigo entró en el corazón, el enemigo tomó ventaja. Dice la bendita palabra del Señor que el padre de toda mentira es Satanás, iglesia del Señor. Es Satanás, hermano, el que deja que la mentira entre, y más que todo en los hijos del Señor, en los hijos de Dios, hermano, entre el cristiano, entre el hermano, la hermana, que ya no le pesa que mentira nada, para quizás decir, voy a decir que estoy enferma, voy a decir que se me enfermó un hijo,
algo. Voy a decir que tengo un familiar y que por eso yo no voy a ir a la iglesia y que por eso yo no voy a estar en la oración y que por eso yo no voy a ir al ayuno, iglesia del Señor. Tantas cosas, hermano, el creyente en este tiempo puede decir, hermanos, con lo que Dios nos puede bendecir. Aún Dios a nosotros nos puede probar, como hizo con Ananías, si le estamos dando a Dios lo que a Él le pertenece, o si nos estamos quedando con esa parte de la bendición de lo que Dios nos ha bendecido. Si le damos lo que a Dios le pertenece, o si no le estamos dando lo que al Señor le pertenece para la obra, iglesia del Señor. Hermano, dice la bendita palabra que en una ocasión había un joven rico que se le acercó a Jesús y le empezó a decir que qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Dice que en aquella ocasión Jesús le dice: has cumplido los mandamientos, has honrado a tu padre, a tu madre, has sido obediente, has cumplido los 10 mandamientos. Dice que aquel joven rico le dijo: sí, lo he cumplido. Pero dice que Jesús le dijo: te falta tan solo hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. Y dice, hermano, que en aquella ocasión aquel joven rico dice que se puso triste. Aquel joven rico no estuvo dispuesto, hermano, a despojarse de su riqueza. Aquel joven rico dice que se entristeció. Y entonces Jesús le empezó a decir a sus discípulos que cuán difícil sería para un rico entrar en el reino de los cielos, que era más fácil que un camello pudiera entrar en el hilo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Porque el rico, hermanos, entra el espíritu de avaricia. Es muy avaro, iglesia del Señor. Hermano, no estaría dispuesto a darle lo que a Dios le corresponde. Ananías y Zafira le dieron cabida al enemigo. Ellos dejaron que el enemigo tomara ventaja de sus corazones. Sabe, iglesia del Señor, que Satanás, desde que hermanos, Dios desde el principio de la creación, desde Génesis, dice la bendita palabra del Señor, que Satanás venía, hermano, con astucia, engañó primeramente a Eva, iglesia del Señor, y así sucesivamente, hermanos. Satanás es ese padre de toda mentira, iglesia del Señor. Él usa toda artimaña, hermano, para querernos a nosotros. Esa es la arma principal que él usa, la mentira, iglesia del Señor, contra los hijos de Dios, hermano. ¿Para qué lo quiere hacer? Para alejarnos de ese plan de salvación, para que el alma de aquel creyente, de aquella creyente se pierda. Sabe, hermanos, que Ananías y Zafira estaban dentro de la iglesia. Ellos sabían de lo que Jesús hacía. Ellos habían escuchado la bendita palabra del Señor, pero una mala decisión, hermano, hizo que su salvación la perdieran, iglesia del Señor. Una mentira, hermano, cuando el enemigo tomó ventaja en ellos, su alma, iglesia del Señor, no le dio tiempo de arrepentirse, hermano. No le dio tiempo de enmendar su error, sino que sus almas, iglesia del Señor, lastimos, hermanos, se perdieron, iglesia del Señor. Porque ellos perecieron, murieron al instante, hermano. Así dice la palabra del Señor, iglesia del Señor. Así, hermano, dice en el 4: reteniéndola no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira cómo Pedro le hablaba a Ananías, iglesia del Señor. Cómo Pedro lo confrontó, hermano, de decir que por qué él había tomado parte de por qué él había vendido, que no estaba en su poder, porque ya era un acuerdo, iglesia del Señor, que la iglesia, hermano, el que tuviera más bienes lo vendería y lo repartiría entre el pueblo. Aún dice la palabra que había un hombre llamado
hermano Bernabé, iglesia del Señor, que él había vendido su heredad, hermano, y que trajo el precio de aquella heredad y que lo presentó a los pies de los apóstoles, iglesia del Señor, de aquellos siervos que ministraban aquella iglesia. Bernabé, hermano, no se quedó con un 10, con un 20, con un 30, un 50% de aquella heredad. Él la entregó, la cantidad que le dieron la presentó. Porque, hermano, Bernabé hizo lo contrario que hizo Ananías y Zafira, iglesia del Señor. Porque él le fue fiel al Señor, hermano. Porque él le fue fiel a los apóstoles. Porque él miraba la necesidad, iglesia del Señor. Porque, hermano, nosotros dentro de la iglesia podemos decir, hay necesidad. Sabe, hermano, el Espíritu Santo puede revelar a quién le podemos ayudar. ¿Quién tiene aquella necesidad? El Espíritu Santo puede revelar, hermano, dentro de la iglesia quién necesita económicamente que se le dé, hermano, cierta cantidad. Iglesia del Señor, pero quien nos revela es el Espíritu Santo, hermano. Pero ahí, iglesia del Señor, ahí Pedro le decía, mira, tú no le has mentido a los hombres. Es que mentirle a los hombres es fácil. Es que engañar al pastor, al diácono de la iglesia, al ujier es fácil. Lo difícil es querer engañar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie lo va a engañar, hermano. Al Espíritu Santo nadie lo va a envolver con mentiras, con artimañas del enemigo. No, al Espíritu Santo, iglesia del Señor, no les podemos mentir. El Espíritu Santo nos puede sacar, hermano, lo oculto a la luz, iglesia del Señor. Y es triste y es vergonzoso, hermano, cuando el Espíritu Santo tiene que sacar algo de alguien, de algún creyente, iglesia del Señor. Pero si nosotros caminamos rectamente delante del Señor, si nosotros nos guardamos con integridad, no va a haber nada malo que el Espíritu Santo nos tenga que sacar, hermano, sino al contrario, este es mi siervo, esta es mi sierva que se guarda, que me es fiel, que no me miente, que anda con integridad, que lo que dice que es delante del hermano, de la hermana es, yo lo conozco, yo doy testimonio. Es el Espíritu Santo que va a dar buen testimonio de nosotros, hermanos. Y eso es lo que nos tenemos que procurar hoy en día, iglesia del Señor. Hoy en día, hermano, no preocuparnos de quedar bien con el hermano, la hermana. No, es de preocuparnos y decir estar bien delante del Señor. Que nosotros procuremos, hermano, obedecer la palabra del Señor. Que cualquier cosa que el enemigo quiera hacernos caer, hermano, de decir, mira, no dejes esto, mira, no hagas esto. Si el Espíritu Santo nos dice, haz esto, obedezcamos, hermano. No le demos cabida a las artimañas del enemigo, sino hay que atarlas y reprenderlas en el nombre del Señor, iglesia del Señor. Que esta historia a nosotros nos enseñe, hermano, a entender y que el enemigo no descansa, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hace caer, iglesia del Señor. Pero si nos sostenemos de la mano poderosa, no vamos a dejar que el enemigo haga estrago con nosotros, iglesia del Señor. Porque dice la palabra, hermana, no engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Si el hombre, hermano, ciega para la carne, segará para la carne. Pero si el hombre ciega para el Espíritu, del Espíritu segará, iglesia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, iglesia del Señor. Hermano, de no darle cabida a las obras de la carne, sino a la iglesia del Señor. Hermano, que todas las obras del Espíritu, iglesia del Señor, puedan dar a luz a nosotros, hermano. Que las obras de la carne vayan menguando día a día en nosotros. Que las vayamos venciendo día a día en el nombre del Señor, iglesia del Señor. Hermanos, al oír aquellas palabras, dice en el 5, al
Al oír Ananías estas palabras, dice que cayó, expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Había muchos hermanos y hermanas en aquella iglesia. Habían personas alrededor, hermano, y vieron lo que Pedro le había dicho a Ananías, y vieron cómo Ananías había caído, había muerto en ese momento. Ananías no le dio tiempo de pedir perdón al Espíritu Santo. Ananías no tuvo oportunidad de enmendar su error, iglesia del Señor. Mire cuán grave las consecuencias que en él, hermano, trajo el haber querido engañar al Espíritu Santo. Eso le llevó a la muerte. Eso le llevó de que su alma, iglesia del Señor, no alcanzara la salvación. Imagínese cuántos años él pudo haber llevado a la iglesia, y que una mala decisión haga, hermano, que el creyente o la creyente pierda su salvación. ¿Y dónde quedó aquel tiempo que procuraba de estar en la iglesia, de que obedecía la palabra? Pero una mala decisión hizo que él perdiera aquel tiempo que tenía como creyente, iglesia del Señor. Hermano, dice que entonces Pedro, ¿verdad? Como había unos jóvenes posiblemente bien fuertes, ¿verdad? Porque cuando un cuerpo, hermano, cae a tierra, cuando alguien ya ha expirado, el peso de aquel cuerpo, hermanos, puede ser muy pesado. Entonces Pedro tuvo que decirle a aquellos jóvenes que estaban en aquella iglesia que levantaran a Ananías, iglesia del Señor, que lo sacaran, que lo envolvieran, hermano, y que lo fueran a sepultar, que fueran a hacer una sepultura donde lo pudieran enterrar, iglesia del Señor. Y dice, hermano, la palabra que tan solo transcurrió aproximadamente, pasó un lapso de 3 horas de distancia. Habían pasado 3 horas, hermano, donde después de ese tiempo iba a entrar Zafira, la esposa de Ananías, bien tranquila, bien confiada, ¿verdad? Porque ella ya había acordado con su marido, con su esposo, de que venderían, hermano, de que de aquella heredad no dirían el precio exacto que habían por lo que les habían dado, sino que ellos se quedarían con una porción, con una cierta cantidad, iglesia del Señor. Y dice, hermana, que aquella mujer entró. Ella no sabía que su marido había muerto. En aquel momento ella, bien confiada, ¿verdad? Dijo, bueno, mi esposo engañó a Pedro, yo también lo voy a engañar fácilmente. Ella se confió posiblemente, hermano. Imagínense, iglesia del Señor, como, hermano, ninguno de los dos pudo decir y reprender, ¿verdad? Ninguno de los dos pudo ser sabio, lo vamos a decir de esa manera, iglesia del Señor. Porque si ella hubiera sido una mujer sabia, le hubiera dicho, mira, no está bien que le mentamos, porque Dios nos puede castigar si le mentimos. Hermanos, aquella mujer acordó, aquella mujer estuvo de acuerdo con la decisión del esposo, de la cabeza de ese hogar, ¿verdad? Entonces ella entró bien confiada. Ella entró, hermano, y diciendo, bueno, ya acordé con mi esposo y así vamos a hacer. Dice, hermano, que ella entró confiadamente, ¿verdad? Ella después de ese tiempo entró, pero vino Pedro y le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Hermano, Pedro le empezó a preguntar, ¿verdad? ¿Te dieron tanto por esa heredad? Tal cantidad, tal suma. Y ella, hermana, bien mandadita, ¿verdad? De acuerdo a su esposo, sí, en tanto lo vendimos. Ella no le dijo, no, si tan solo ella no hubiera muerto, si tan solo, hermano, ella hubiera dicho la verdad, si tan solo ella se hubiera retractado, no le hubiera acontecido lo que a su esposo le había sucedido. Pero vino, hermanos, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta, dice, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
Mira, hermanos, ahí Pedro la confrontó a ella. Mira, ¿por qué tentaste? Una cosa es tentar, hermanos, a Dios, ¿verdad? Y una cosa es tentar al hombre. Pero tentar al Señor, hermano, es de tener mucho cuidado, es de ser bien precavido, iglesia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en ella ya quizás ya no había temor. Ya en ellos ya no había aquel temor de hacer lo bueno o lo malo. Ya no se sentían reprendidos. Era normal lo que ellos podían hacer, iglesia del Señor. Hermanos, y aquí le dijo, mira, a la puerta, dice, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te van a sacar a ti. Y en aquel instante, dice, hermano, que aquella mujer expiró, dice, cayó ella también, hermano, sobre aquel piso de iglesia del Señor. Y dice que aquellos jóvenes también la tuvieron que sacar, hermano, porque ella no tuvo la valentía de no mentir, iglesia del Señor, porque ella no tuvo la valentía de decirle, mira, Pedro, mi esposo me dijo que llegáramos a un acuerdo, pero si tan solo Zafira se hubiera arrepentido, su historia hubiera sido otra, iglesia del Señor. Ella no se arrepintió, hermano, mas nosotros, iglesia del Señor, tenemos esperanza. El creyente, el cristiano, hermano, hoy en día tenemos esperanza, hermano, que si le mentimos, que si damos una mentira pequeña o grande, mentira es mentira delante del Señor, hermano. Y mire el castigo que tuvieron aquel matrimonio, iglesia del Señor. Sobre aquella mentira ellos murieron, iglesia del Señor. Dice que aquella mujer, Zafira, también murió, iglesia del Señor. Hermano, y la sacaron y la sepultaron. Dice que la enterraron junto donde se encontraba su marido, su esposo, iglesia del Señor. Qué triste esta historia, hermanos. Pero qué diferente hubiera sido si tan solo ellos se hubieran arrepentido. Hermano, nosotros le podemos decir, ¿verdad? Como creyente la lucha es de luchar, de no mentir. Pero si en algún momento decimos una mentira, hermano, ya sea que le inventemos algo a alguien, iglesia del Señor, pero si le pedimos perdón al Señor, Él nos va a perdonar, hermanos. Porque pecado es pecado delante del Señor y trae su consecuencia, iglesia del Señor. Para aquella persona ya no hubo otra oportunidad. Para aquel matrimonio ya no hubo más esperanza, hermano. Pero nosotros no estamos en la lucha, iglesia del Señor. Nosotros, hermanos, estamos procurando, iglesia del Señor, de avanzar, hermano, de caminar hacia adelante, iglesia del Señor, de seguir, hermano, mirando ese blanco perfecto que es el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice en hebreo, iglesia del Señor, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por Él, Señor, no fue confirmada por los que oyeron, iglesia del Señor? Mire cómo dice, iglesia del Señor, y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Hermanos, nosotros no podemos descuidar nuestra salvación. Recuérdese que el esposo y la esposa no pueden salvar. Hermano, es algo separado. De que nos podemos ayudar, sí, aconsejarnos, sí. De tomar buenos consejos, sí, hermano. Eso sí nos podemos ayudar, iglesia del Señor. Pero, hermano, Dios no quiere que descuidemos nuestra salvación. Dios no quiere, hermanos, tener que castigar de la manera en este tiempo. Imagínense si el Señor, hermanos, pesara en balanza a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos de este tiempo. ¿Cuántos estaríamos faltos de peso, hermano? ¿Cuántas cosas el Señor nos tuviera que decir? Si Dios nos castigara de la manera que castigó a Ananías y Zafira en este tiempo, ¿cuántos estarían muertos? ¿Cuántos hermanos
¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos estarían muertos? Serían muchos, iglesia del Señor. Mas la misericordia de Dios en este tiempo está. Muchos se aprovechan de la gracia, de la misericordia, hermano, porque vivimos en tiempo de gracia. Pero no tentemos al Espíritu Santo, no tentemos a la gracia del Señor, no tentemos a la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, porque verdaderamente recuérdese que nosotros tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, iglesia del Señor. Hermanos, sabe que aquellos creyentes, aquella gente, hermano, aquella gente dice que entró temor, iglesia, sobre aquel pueblo, sobre aquellos cristianos de aquella iglesia, al ver, hermanos, al saber de lo que le había sucedido a Ananías y Zafira. Dice que entraron temor sobre toda la iglesia, entró gran temor. Hermanos, aquellos creyentes en aquel tiempo pensarían más de una vez si tentaran o no tentaran al Espíritu Santo. Estoy seguro que aquellos creyentes en aquel tiempo, si a algunos se les cruzaba por la mente de hacer lo que Ananías y Zafira habían hecho, al ver eso, hermanos, seguramente se arrepentían. Al ver eso, seguramente hicieron: no lo vamos a hacer. Si ellos lo hicieron, nosotros no lo vamos a hacer. Hermanos, cuántas cosas Dios hizo, cuántos milagros Dios hacía, iglesia del Señor, cuántas señales Dios hizo, hermano. Y aún así, iglesia del Señor, Dios, hermano, bajo su santa voluntad, dejó al Espíritu Santo, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, iglesia del Señor. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo que nos dice: mira, hijo mío, eso que quieres hacer no está bien, eso que estás pensando no le agrada al Señor. Dios escudriña nuestros pensamientos, hermano. Dios escudriña nuestros corazones, iglesia del Señor. Aún dice su bendita palabra: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, Ananías y Zafira no guardaron su corazón. ¡Aleluya! Lastimosamente ellos le fallaron al Señor. Pero nosotros, iglesia del Señor, no le queremos fallar al Señor, hermano. Nosotros, a través de su bendita palabra, queremos aprender y hacer algo diferente. Deben de entender, hermanos, que la mentira no va a traer cosas buenas, sino cosas malas. Que ante la mentira tiene que prevalecer la verdad, la sinceridad, la honestidad, hermano, entre el creyente y el cristiano en este tiempo, hermano. Si le somos fieles no poco al Señor, hermano, en lo mucho Él nos va a poner. Dios nos va a probar de diferente manera para ver nuestra sinceridad, para ver nuestra fidelidad, hermanos. Pero van a haber personas que no le van a ser fiel, pero que nosotros seamos en el grupo de que procuremos serle fiel al Señor, hermano. Porque Dios va a sacar la luz lo oculto, iglesia del Señor. Y es triste, hermano, cuando Dios saca cosas que no nos van a gustar, que los demás sepan. Pero si andamos bien delante del Señor, no va a haber nada, hermano, que nos avergüence. No va a haber nada que nos vaya a señalar. El enemigo, aunque busque manera de acusarnos, Dios nos va a defender. Dios no le va a permitir al enemigo, hermano, querer minar nuestro corazón. Nuestra lucha hoy en día es vencer a las artimañas del enemigo, contrarrestar las obras del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer en contra de la iglesia, en contra del pueblo escogido de parte del Señor. Porque usted no cree que el enemigo está quieto, le va a hacer la guerra. No le va a hacer la guerra el que los tiene ganado en el mundo. El enemigo hace la guerra al cristiano, al que está guardando la palabra del Señor, al que está procurando obedecer la palabra del Señor, hermano. Pero si nosotros le somos fieles al Señor, Él nos va a guardar, hermano, cuando el enemigo nos quiera atacar, iglesia del Señor. Que esta palabra, hermano, haya una reflexión y nosotros veamos lo que Dios puede hacer, las consecuencias que puede acontecer, hermano. Pero nosotros procuremos obedecer al Señor,
agradándole al Señor, hermano, y no dándole cabida a las obras de la carne, sino venciéndolas en el nombre del Señor. Así, iglesia, esta ha sido una breve reflexión, hermano. Esta ha sido la palabra que el Señor ha traído en esta noche para la iglesia, para mi vida también, iglesia del Señor, para que reflexionemos, hermano, de que al Espíritu Santo nadie le puede engañar, iglesia del Señor. Hermanos, al hombre sí, pero al Espíritu Santo no. Así, iglesia del Señor, hasta aquí llegamos con esta palabra. Vamos a venir con esas palabras de oración para entregar este tiempo en esta hora, mis hermanos. Poderoso tu santo nombre, Padre de gloria.